hermanos y hermanas de todo nuestro continente. Gracias por venir a esta cuarta semana de introducción a la Biblia. Bueno, ya vimos en la primera semana la Biblia, creo que era Israel y sus escrituras. Después hemos venido viendo los géneros literarios, y esta sección de los géneros literarios consta de dos partes. Hoy es la segunda parte y tenemos a Yolanda Cortés con S y acento en la E. Y la acento en la E. Yola ha dado este curso porque ella misma lo ha tomado como unos 4 o 5 veces. Entonces, es un gran honor, un gran placer tenerla de regreso, y yo sé que no necesita introducción, presentarse, porque mucha gente ya la conoce. Así que Yola, muchas gracias por aceptar compartir este conocimiento con los demás. Yo sé que lo vas a hacer muy bien porque ya tú misma has diseñado este curso prácticamente, y este es su curso y este es su clase, así que vamos a aprender muchísimo. Bienvenida, amiga. Gracias. Bueno, pues espero que sí, que podamos juntos ir aprendiendo más y caminando más. Y como ya les había dicho antes, Padre Manuel, en otra clase, esta introducción a la Biblia es como, a veces es un poco repetitiva porque es un engranaje de cosas. Vamos agregando nuevas cositas y se van engranando con lo que ya vimos, y después van a venir otras que van a hablar un poco de lo mismo, pero a lo mejor más a fondo, etcétera. Entonces, nada más es tener un poco de paciencia. Las cosas que no las vemos a fondo es porque vienen en otro tema más adelante. Entonces, vamos a ir poco a poco. Cierto, el módulo 1, pues le he estado poniendo, quitando y demás, y creo que esta vez también hubo algunos cambios, así que esperemos pues que todo salga muy bien y que todo lo tengamos muy claro. Bueno, antes de empezar, ya Marjorie la semana pasada les habló sobre los géneros literarios. Y aunque ya les habló de eso, vamos a recordarlo un poquito, solo como para entrar en materia, ¿no? Entrar en el tema. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito lo que son los géneros literarios, lo que nos dijo Marjorie, que un género es una manera de hablar, ¿verdad? No siempre usamos la misma manera de hablar, depende lo que nosotros estemos tratando de decir o de compartir. Entonces, eso es lo que son el género. El literario quiere decir la manera como lo escribimos. Si vamos a escribir una carta, si vamos a escribir una prescripción médica, si vamos a escribir un telegrama, todo eso tiene que ver, ¿verdad? En cómo vamos a desarrollar o qué cuerpo le vamos a dar a lo que queremos decir. Entonces, géneros literarios ya en sí es un procedimiento de expresión muy propio que usamos los seres humanos para comunicar algo. Y también se da en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes situaciones donde queremos manifestar algo a alguien más. Entonces, recordando, hay un emisor, que es el que da el mensaje, hay un texto o mensaje y hay un receptor. Y muchas veces el emisor está tratando de decirnos algo utilizando un cierto lenguaje, y los receptores necesitamos estar conscientes de eso para realmente poder descifrar el mensaje del emisor. Muchas veces tenemos la tendencia a malinterpretar lo que el emisor quiso decir debido a que no conocemos o no estudiamos la época, los modismos, las culturas de cada persona. Entonces, siempre vamos a tener que tomar en cuenta todo esto. También los géneros surgen por la necesidad de comunicarse, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros necesitamos comunicar algo, empezamos a pensar y a escoger la manera como lo vamos a hacer. Cuando a lo mejor quiero yo enamorar a alguien, a lo mejor voy a escoger una canción romántica, etcétera.
Cuando yo quiero a lo mejor mandar un mensaje breve a mi familia, a lo mejor voy a escribir un texto. Y fíjense, vamos a ir viendo cómo en un momento ciertos géneros literarios fueron muy usados y a veces las cosas van cambiando de acuerdo a las necesidades, a la época, etcétera. También vimos que los géneros literarios tienen elementos internos, que esto quiere decir que tienen un carácter, que tienen un propósito, que tienen un tema, que tienen una manera de escribirse. Y también vimos ya que tienen elementos externos. Y estos elementos externos son muy importantes y lo vamos a repetir otra vez. Es la situación vital de la persona, la situación cultural, la comunidad, el autor, qué tan preparado está, qué tan, de qué, digamos, estrato social a veces viene, ¿no? No es lo mismo que una persona que estudió solo a lo mejor 3 o 4 años de escuela elemental escriba un, no sé, un poema, una carta, cualquier cosa, a que lo escriba a lo mejor alguien que ya cursó la universidad, etcétera. Nuestro vocabulario va a ser diferente, el de unos va a ser más amplio, el de otros va a ser más corto, etcétera. No es en general, pero usualmente va a ser así, porque también tenemos personas con una gran capacidad que aunque no hayan cursado grandes estudios, tienen una gran capacidad, ¿verdad? Para la escritura o que se preparan de cierta manera. Ok, entonces ya recordando todo esto, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar, a ver aquí, sobre los géneros literarios en el Nuevo Testamento. O sea, vamos a ser ya más explícitos. Con Marjorie vimos los géneros literarios en el Antiguo Testamento y a lo mejor en el Nuevo Testamento no tenemos, tenemos muchos que también se usaron en el Antiguo Testamento, pero a lo mejor tenemos alguna novedad también ahí, ¿no? Entonces vamos a estudiar esos géneros literarios. Y bueno, antes de seguir, vamos a ver que los géneros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son los evangelios, son cartas, el Apocalipsis. Entonces, esos son los géneros que tenemos, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Con Marjorie vimos ya un poquito el género apocalíptico. Entonces no vamos a entrar en tanto detalle con eso, aunque lo vamos a ver porque tenemos un libro, un texto muy importante que es el del Apocalipsis o Revelación. Vamos a empezar con los evangelios. Esta palabra viene del griego que es evangelión, que es buena nueva, buena noticia, un mensaje muy feliz, algo especial, ¿no? Dice aquí también albricias, don o sacrificio con motivo de una buena nueva. Y esta palabra está compuesta de ev, que quiere decir bien, y ángelos, que quiere decir mensajero o enviado. Entonces, por eso es el que se le da la interpretación o el significado de buena noticia, alguien que nos trae una buena noticia, etcétera. Y bueno, a veces pensamos que este género se dio o es único de las generaciones del siglo I y del siglo II, cuando se empezaron a escribir los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan. Sin embargo, hay algunas especulaciones porque se dice que en las comunidades cristianas helénicas ya tenían este término, ya usaban el término evangelio. Entonces, quizás no era tan conocido o no era tan usado, pero en sí ya había este término o manera de anunciar la buena nueva. Incluso dice aquí que existe en Priene una inscripción dedicada a Augusto, fechada en el año 9 antes de Cristo. Entonces, fíjense, son 9 siglos antes de Cristo que ya aparece esta palabra y con un sentido muy similar al que se le da
ya en ahora los cristianos cuando empiezan a predicar su buena noticia, la buena noticia de Jesús. Entonces, este emperador, como sabemos, los emperadores eran vistos casi como dioses, eran una divinidad. Y entonces hay un texto que se refiere a este Augusto y que dice así: el natalicio del Dios comenzó para el mundo las buenas noticias o evangelión que vinieron por él. Entonces ya estamos viendo que este género ya estaba siendo usado por lo menos 9 o 10 siglos antes de Cristo, aunque haciendo referencia a un emperador, y de la misma manera vemos cómo siempre hubo esa situación donde los discípulos a lo mejor veían a Jesús como el Mesías, pero el Mesías que iba a tumbar de su corona a los otros Mesías, que iba a ser el Mesías poderoso. Esa era quizá la buena noticia que esperaban. Y Jesús vino con otras buenas noticias que no tenían nada que ver con el poder o con un emperador, con una rey, etcétera. Entonces, esta terminología que se empleó en Priene aparece también en otras inscripciones similares, lo que ha llevado a considerar a algunos autores como altamente probable que el autor de Marcos conociera este tipo de lenguaje, dado a los paralelismos encontrados al inicio de este evangelio. Bueno, dice, en cualquier caso, la palabra había sido frecuentemente utilizada en la literatura anterior en lengua griega, incluyendo la primera traducción de la Biblia a este idioma, conocida como Biblia de los 70. Entonces, hasta aquí ya estamos viendo que uno de los géneros literarios usados en el Nuevo Testamento ya había sido muy usado en siglos anteriores. Los evangelios también sabemos que existen dentro de los evangelios, los evangelios sinópticos. Y bueno, esta palabra viene de sinópticos y a la vez del griego sinópticos. Y quiere decir que es algo similar, es algo relacionado, es algo parecido, es algo que de alguna manera se teje, etcétera. Los evangelios sinópticos, y no voy a entrar realmente en cómo o cuál evangelio tomó de cuál evangelio, porque eso viene en otro tema, pero sí estamos viendo que los evangelios sinópticos son el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tienen muchas cosas similares que se relacionan, que uno toma de otro, etcétera. Y tenemos el Evangelio de Juan, que va a ser de alguna manera, y hablando de géneros literarios, bastante diferente a los evangelios sinópticos. En el Evangelio de Marcos, bueno, antes de entrar en eso, los evangelios usualmente son una narrativa. Cuando vimos si vemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchas narrativas míticas o narrativas de leyendas, de epopeyas, de sagas. Entonces, Marjorie nos habló de los géneros literarios y los subgéneros. Entonces, se puede decir que la narrativa es el género literario y que dentro de esa narrativa vamos a encontrar varios subgéneros. Entre esos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos las narraciones y podemos hablar de la narración mítica. Por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva y la serpiente, etcétera, ya ahí entra en la narración lo mítico. En el Nuevo Testamento y en los evangelios también los vamos a considerar una narrativa. A veces equivocadamente se piensa que los evangelios son una biografía, y los evangelios no son de ninguna manera una biografía. Nos hablan de la vida de Jesús, pero no es el género literario biografía. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en su narrativa, nos va a hablar de Jesús y nos va a también introducir a dichos jurídicos,
Jurídicos quiere decir que tienen que ver con la ley, algunas comparaciones y paradigmas o nuevas formas de ver las cosas. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar dichos sapienciales, dichos jurídicos, parábolas, dichos de seguimiento. En el Evangelio de Lucas vamos a encontrar dichos proféticos, dichos sapienciales, parábolas, composición de dichos. Y en el Evangelio de Mateo y de Lucas vamos a encontrar además genealogías, el esquema de la anunciación. Entonces, ya estamos viendo, todo esto encierra un género literario narrativo, pero dentro de esa sombrilla del género literario narrativo vamos a encontrar mucho más subgéneros, a los que, bueno, es bueno poner atención. Y el Evangelio de Juan va a ser un género muy diferente. Aquí más que nada se usa mucho la teología, se usa mucho el hablar de Dios y se hace uso o por medio de Jesucristo. Pero es mucho hablar de teología y también tiene muchos rasgos irónicos. Entonces, más que nada, a lo mejor a veces no tanto hablar de subgéneros literarios, pero podemos hablar de las características de este evangelio o de esta narrativa con tonos irónicos, con dobles sentidos y con simbolismos. Muy bien. También dentro del Nuevo Testamento tenemos los Hechos de los Apóstoles, que también tiene material narrativo y tiene material verbal. Puse aquí entre paréntesis narrativa histórica. Y lo puse entre paréntesis porque si nos recordamos en el tema anterior, ya se habló de el término historia, donde para las personas durante el siglo I, el hablar de historia y muchos siglos antes, el hablar de historia no era propiamente como nosotros lo vemos hoy día. Para ellos el hablar de historia no tenía que ver con realmente comprobar los hechos o tener fechas exactas de los acontecimientos. Simple y sencillamente, ellos tomaban alguna narración de algún hecho como histórico y no había más preguntas. Entonces, por eso pongo entre paréntesis narrativa histórica. Ya hemos visto y sabemos que si queremos saber realmente de historia como la conocemos hoy en día, pues tenemos que consultar otro tipo de libros, no precisamente la Biblia. Y si queremos saber lo que era la historia para estas personas de este tiempo, pues tenemos que tomarlo como ellos lo tomaban, sin tratar de comprobar la veracidad de esto. Aunque en algunas ocasiones y en algunos relatos se ha podido comprobar algunas cosas que han sido de mucha ayuda. Entonces, dentro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar narraciones de milagros, narraciones de viajes, narraciones de misiones, descripciones de episodios, y también dentro del material verbal vamos a encontrar discursos, sermones, oraciones, incluso cartas, que es otro de los géneros literarios que vamos a examinar. También ahí vamos a ver temas como el de la iglesia de Jerusalén, la expansión de la iglesia y cómo fue la difusión de la iglesia en el mundo. Entonces, bueno, este es el segundo género que estamos viendo. También tenemos las cartas y aquí es muy curioso ver cómo de alguna manera, aunque hemos seguido, ¿verdad? Conservando hasta cierto momento, quizás hace, no sé, 10, 20 años, seguíamos conservando el uso de las cartas. Bueno, esto ha evolucionado de alguna manera. Las cartas eran correspondencia privada, pero que a veces también se usaban como discursos de carácter público. También se les llamaba epístolas, o más que nada se les llamaba epístolas.
Esta palabra viene de epistole, que es griego, que quiere decir carta, y después del epistole viene del latín epístola, que es el latín epístola, y epi, que es sobre, y estole, colocar sobre algo. Entonces, la carta o la epístola era uno de los géneros más usados para comunicarse. Y yo creo que no fue solo en ese tiempo, sino que todavía muchos de nosotros nos tocó utilizar mucho la carta. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Chicago, que fue en el 93, y que todavía usar el teléfono para comunicarte con tu familia de un país a otro era carísimo. Era lo último que íbamos a hacer y si lo hacíamos, era una llamada súper rápida, ¿no? Para decir lo que teníamos que decir y adiós, porque si no nos iba a salir muy cara la llamada. Y eso quien tenía el lujo del teléfono. Entonces era usar las cartitas que iban y venían. Una carta mía para mi familia, que tardaba 2 o 3 semanas en llegarles. Luego ellas la contestación, otras 2 o 3 semanas en llegarme a mí. Y siempre con este mismo cuerpo, ¿verdad? Y eso es algo que creo que se ha conservado a través de los siglos. El cuerpo de la carta, el decir la apertura. ¿Qué decimos cuando empezamos una carta? ¿Cómo la empezamos? El cuerpo, ¿qué es lo que en sí? ¿Cuál es el tema? Paréntesis, ¿cuál es como una, no sé, como una llamada de atención, como un consejo, decir, mira, a fin de cuentas, quiero que hagas esto, que hagas aquello, que te portes bien, etcétera. Y el cierre, el decir, bueno, afectuosamente, tu amigo, etcétera, tu sobrina que te quiere, algo así. Entonces, en ese tiempo, las cartas que, en primer lugar, las que conocemos muy bien son las de Pablo, iban dirigidas a una comunidad, pero aunque iban dirigidas a cierta comunidad y a veces tenían destinatarios o se hablaba de personas muy precisas, también servían para leerlas en diferentes comunidades porque el tono que tenían de reconvenir, de llamar otra vez al buen camino, de animar a sus comunidades cristianas, pues era algo que se podía compartir. Y también tenemos el Apocalipsis de Juan. Vimos con Marjorie lo que era el Apocalipsis y sabemos que Apocalipsis quiere decir revelación, ¿verdad? Pero es una cierta manera de escribir y esta cierta manera de escribir lleva en sí visiones, simbolismos y alegorías. Y bueno, esto siempre, el Apocalipsis es a lo mejor un género que nos ha llamado mucho la atención, pero al que difícilmente hemos podido comprender o separar los subgéneros que encontramos ahí. Entonces, voy a dejar de compartir de pantalla un momentito. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla un momentito y parar aquí para hablar un poquito de estos géneros que hemos estado viendo. Entonces, para que nos quede claro, dentro del Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que son narrativas, igual que los Hechos de los Apóstoles, que son narrativas. Tenemos las cartas, que tienen un esquema muy propio, y tenemos el Apocalipsis. Entonces, dentro de todas estas géneros, de estos géneros literarios, tenemos subgéneros. Cuando nosotros, vamos a pensar, cuando nosotros conversamos con alguien, de repente a mí se me da mucho el decir los dichos que recuerdo de mi abuela. Entonces, si estamos en una conversación, yo no puedo decir que solo lo único que tenemos es una narrativa verbal o un material verbal donde estamos intercambiando algo, sino que ya dentro de eso a lo mejor yo metí un dicho. Puede ser un dicho de sabiduría, puede ser
un dicho de algún otro tema, pero ya a lo mejor metí ahí otro género literario. O de repente cuando estamos en una reunión donde estamos conversando y de repente metemos una broma, una adivinanza, etcétera. Entonces, bueno, ya podemos ir viendo que dentro de este reunión o conversatorio ya surgieron sin pensarlo, incluso inconscientemente, ya estamos haciendo uso de diferentes géneros o subgéneros literarios. ¿Ok? Cuando leemos un libro de poesía, nos sumergimos, ¿verdad? En ese mundo donde a lo mejor va a haber simbolismos, va a haber metáforas, vamos a hablar de que tu corazón es tan grande como, no sé, como tienes un corazón tan grande como la luna o como el sol, y pues obviamente, ¿verdad? Que si lo tuviéramos así de grande no nos iba a caber, íbamos a explotar. Entonces es nada más decir que admiro tu corazón, que tu corazón es lindo, que es bello, que es hermoso, que tiene cabida para todos, etcétera. Entonces tenemos siempre que estar poniendo mucha atención a eso, más que nada cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia. Aquí es donde surge muchas veces lo que nos hablaba Marjorie del fundamentalismo religioso, porque si nosotros no entendemos que estas maneras de hablar son géneros y subgéneros literarios, entonces ya estamos cometiendo el primer error al decir, bueno, lo tomo tal como dice allí y no veo más allá de. Entonces, ese es el primer error que a veces cometemos al leer la Biblia, a leer las escrituras. Siempre tenemos que ir pensando en lo que ya se nos habló, el autor, cuál era el tiempo en el que vivía, qué idioma usaba, qué modismos usaba, a qué clase en la sociedad, quién era, a quién se dirigía, cuáles eran los problemas de la comunidad, etcétera. Entonces, siempre pensando en eso y después en cómo se está comunicando. ¿Ok? Bueno, hasta aquí creo que ya fue un poco más que nada lo teórico. Y hoy día me gustaría más que entráramos en lo práctico, porque de pronto se nos hace que es demasiada información, pero no la estamos poniendo en práctica. Entonces me gustaría que tuvieran su Biblia a la mano para empezar a poner en práctica todos estos conceptos, ¿ok? Ok, ahí está nuevamente. Entonces ya vimos lo que eran géneros literarios, ya vimos lo que son géneros literarios en el Nuevo Testamento, ya vimos lo que es evangelios, que es la buena noticia. Y me quedé yo pensando cuando estaba preparando el tema, que hoy día, cuando nosotros vamos con alguien y decimos, te tengo una noticia buena y una mala, y preguntamos cuál es la buena, en realidad nunca decimos, te traigo un evangelio, ¿verdad? Te traigo una buena noticia. Nosotros decimos, te traigo una buena nueva, una buena noticia. Pero realmente la palabra evangelio solo la usamos cuando nos referimos a los hechos de la vida de Jesús, lo que nos narraron los autores del Evangelio de Lucas, de Juan, de Mateo y de Marcos. Entonces ya vimos que esta palabra fue usada antes, que existen evangelios sinópticos, que son narrativas, pero que dentro de esa narrativa tienen subgéneros literarios, que el Evangelio de Juan también es una narrativa con un toque más teológico. Vimos los Hechos de los Apóstoles, donde hay mucho material narrativo acerca de los viajes que se hicieron, de las misiones, quién iba con quién, los discursos que se dieron, cómo se empezó a formar la iglesia, etcétera. Y las cartas también, que tienen cierta manera de comenzar, de seguir, de hacernos alguna llamada de atención, de terminar, etcétera.
Y vimos también el género del Apocalipsis o la revelación, donde más que nada se va a hablar de visiones y de simbolismos alegóricos. Pero ahora que ya sabes todo esto, es tiempo de que uses tus superpoderes. Entonces vamos a ir a la práctica y vamos a empezar a usar esos superpoderes porque ya el conocimiento, acuérdense que nos da poder. Así que vamos a tener por ahí listas nuestras Biblias y vamos a empezar a trabajar. Ok. Si pueden ir, por favor, a Lucas 12 al 32. Y por ahí pueden empezar a abrir sus micrófonos para que alguien que tenga ya listo por ahí Lucas del 12 al 32, perdón, 12, versículo 32, nos pueda leer lo que dice ahí. Entonces, si podemos abrir los micrófonos. Yo, Doris. Ok, perfecto. ¿Quiere leernos? Sí. Lucas 12:32. No Sí. temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Muy bien. Entonces, si entendemos ahí por qué son dichos proféticos, ¿cuál es la profecía que se está haciendo ahí? Sobre el reino. Al rebaño. Dar el reino. Que va ¿Dar el reino a quién? A todos los. todos nosotros. Ajá. Pero ahí hace referencia al pequeño rebaño. Ajá. Entonces, Metáfora. entonces empezando a, sí, y también una metáfora. Entonces, están viendo cómo empezamos a desmenuzar toda esta narrativa. El evangelio es una narrativa de buenas nuevas, pero empezamos a desmenuzarla y ya empezamos a encontrar una profecía o un dicho profético, una metáfora. Entonces, así podemos ir, seguir con estas lecturas y podemos ir realmente encontrando todas estas características de los géneros literarios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿alguien más que pueda ir a Marcos 6, versículo 4 y que no lo pueda leer? Jesús entonces les dijo, solo en su pueblo, entre sus parientes y su familia es deshonrado un profeta. Muy bien, gracias. Entonces, tal como lo vemos aquí, es un dicho sapiencial, ¿verdad? Siempre tenemos a lo mejor sabido de que nadie es profeta en su tierra, de que usualmente ahí no vas a triunfar o ahí es donde a lo mejor la comunidad te va a jalar para abajo. Y muchas veces vas a tener vas a brillar más en otro lado donde nadie te conoce, donde les llevas a lo mejor esta buena nueva. Pero la gente que te conoce va a decir, pues esta hija de la vecina, ¿qué me viene a mí a decir? Entonces, esto es un dicho sapiencial dentro del Evangelio de Marcos. Vamos a Mateo, a Marcos 10, perdón, sí, Marcos 10 del 10 al 12, que si alguien no lo puede leer. Usted puede ampliar la filmina por la diapositiva para que se miren, por favor. Sí, claro que sí. Marcos 10 del 10 al 12. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia, al 12, ¿verdad? Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, aquí no estamos explorando si estamos de acuerdo con esto, si no estamos de acuerdo, si es justo, si es injusto. Estamos viendo el género literario. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos haciendo poesía, estamos haciendo profetismo. Jurídico.
Es jurídico, como lo tenemos ahí. ¿Por qué jurídico? ¿Qué quiere decir jurídico? Cuestiones sobre la legales ley. o de leyes. Pues, Ajá, por la cuestiones legales, cuestiones de leyes, exactamente. Entonces, vamos ahí ya desglosando, ¿verdad? Vamos viendo todo lo que se va utilizando en esta narrativa. Muy bien, entonces vamos a Marcos 2, del 1 al 12. ¿Quién no lo puede leer, por favor? ¿Puedo leerlo yo? Sí, Si claro. quieren. Sí, Del 1 al 12, ¿no? sí. Sí. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Gracias. Aquí en la filmina que les tengo dice que esto es un paradigma. ¿Por qué es un paradigma o qué es un paradigma? Pues un paradigma es un ejemplo, un modelo de algo, ¿no? Un modelo de algo, exacto. Un nuevo modelo de ver las cosas, ¿verdad? A veces ya tenemos nuevos paradigmas, nuevas maneras de ver las cosas, de actuar, de interpretar, de comportarnos, etcétera. Entonces, ¿dónde ven que esta narración es un paradigma? Pues es que Jesús establece un nuevo modelo de comportamiento, ¿no? Uh-huh. Por eso se preguntan, bueno, ¿quién es este que puede perdonar, no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí está, pues la cuestión más importante, ¿no? Que Jesús nos da un nuevo modelo de interpretación de esa situación, ¿no? De esa justicia. Exactamente, exactamente. Entonces, es todo tal cual como lo dijiste, nos está dando un nuevo modelo de cómo relacionarnos, de cómo vivir mejor en una sociedad, etcétera. Entonces, dentro de este evangelio, de este género narrativo de buenas noticias, vamos a encontrar este subgénero de paradigma. Muy bien. Entonces, vamos a ahora sí pueden ir por favor a Marcos 11 del 27 al 33. ¿Quién lo quiere leer? Yo voy a leer. Muy bien. Ya. Volvieron a Jerusalén y cuando andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le dijeron: ¿con qué derecho has actuado en esta forma? ¿Quién te ha autorizado para hacerlo? Jesús le contestó: les voy a preguntar una sola cosa. Si me contestan, les diré con qué derecho lo hago
cuando Juan bautizaba lo que hacía mandado por Dios y era cosa de hombres. Perdón, ¿hasta qué? 33. Ya, gracias. Ellos comentaban entre sí, sí, decimos que lo habían mandado Dios, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían contestar ante el pueblo. Era cosa de hombres, ya que todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos, y Jesús les contestó, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Gracias. Entonces, bueno, como vemos ahí ya una controversia, ¿verdad? Ahí es cuando armamos una situación donde de pronto decimos, bueno, por fin, ¿o quién es este? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué viene a traernos este mensaje que nos confunde? Nos habían dicho una cosa y ahora nos están diciendo otra. Entonces, esa era una de las muchas veces de la característica de Jesús, ¿no? De levantar estas controversias, de hacer a la gente dudar o preguntar o decir, ¿por qué ahora nos vienes a decir esto que se contrapone con lo que siempre nosotros hemos creído o vivido o de la forma en que hemos llevado nuestras leyes, nuestra vida, nuestra religión, etcétera? Entonces ya ahí examinamos los que son, estos son subgéneros de los evangelios sinópticos, que son evangelios que se relacionan, que se parecen, que tienen cosas en común. Vamos ahora a ver algunos subgéneros que encontramos en las cartas. Y antes que nada, vamos a recordar que las cartas en el Nuevo Testamento encontramos las cartas de Pablo. Hay 7 cartas que sabemos que son de Pablo por la manera en que él escribía. Hay 3 más que sabemos que algunos discípulos pudieron haberlas escritas siguiendo el modelo de Pablo. Y hay otras 3 más que son las de Tito y las de Timoteo, que sabemos que no son cartas escritas por Pablo. Y ahí el Padre Manuel, por ejemplo, les llama las cartas pastorales. Bueno, no solo Padre Manuel, cartas pastorales porque algún pastor las escribió, pero no precisamente dentro del modelo de Pablo, aunque así lo haya querido poner. Este es otro tema para completamente otra clase, entonces solo lo estamos comentando por encima. Nuestro tema es géneros literarios. También tenemos las cartas católicas. Estas son cartas que fueron dirigidas también a comunidades y entre ellas se encuentran la de Santiago, las cartas de Pedro, las de Juan, la de Judas, la de Hebreos. Entonces, donde precisamente se nos daban ciertas maneras o ciertos, a lo mejor podemos usar la palabra paradigmas de cómo vivir, de cómo relacionarnos como cristianos, etcétera. Y vamos a ver algunos de los subgéneros que encontramos en estas cartas. ¿Ok? Entonces vamos a ir primero a Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Y quien lo tenga por ahí, si no lo puede leer. Quien, siendo de condición divina, no consideró codiciable permanecer igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, asumiendo la condición de esclavo y se hizo semejante a los seres humanos. Y en su condición de ser humano, se humilló a sí mismo hasta la muerte por obediencia, y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús caiga de rodillas todos los seres del cielo y de la tierra, y debajo de la tierra, y todas las lenguas confiesen, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces, como vemos, ahí tenemos un himno y yo diría que al final la última oración incluso es una confesión de fe, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahí enseguida. Vamos ahora a ver
lo que son textos litúrgicos dentro de las cartas. ¿Quién puede ir, por favor, a 1 de Corintios 11 del 24 al 25? Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. ¿Cuántas veces la beberéis? Hacedlo en recuerdo mío. Gracias. ¿Dónde escuchamos nosotros esto usualmente? En la misa, en la Eucaristía. Ajá, en la misa, en la Eucaristía. Entonces, estamos viendo una carta, ¿verdad? Una carta donde Pablo está diciendo, bueno, esto es lo que a mí me transmitió el Señor, etcétera. Y estamos viendo este párrafo o estos versículos donde son textos eucarísticos, textos que usamos nosotros en la liturgia. Entonces ya vamos viendo ahí todo lo que podemos desglosar de esta epístola o de esta carta. Vamos ahora a Romanos 1 del 29 al 31, por favor. ¿Quién lo puede leer? Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Gracias. Entonces, tenemos aquí este subgénero que es catálogo de vicios y virtudes, aunque en este caso, ¿qué fue lo único que vimos? ¿Un catálogo de qué? De maldad, de mal comportamiento. De puros vicios, ¿verdad? Ahorita aquí no nos habló de virtudes. En otro versículo nos hablará de virtudes. Aquí nos está hablando de vicios. Entonces, fíjense cómo nosotros a veces usamos, o no a veces, sino que usamos la palabra catálogo cuando nos llega como un libro, ¿no? Un libro con ciertos productos que nos ofrecen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que también el uso, por ejemplo, de este subgénero literario catálogo se puede referir a toda una descripción de vicios, a toda una descripción de virtudes que encontramos dentro de esta carta? Así también encontramos catálogos de deberes, o sea, donde no vamos a ir ahorita específicamente, pero ya entonces nos podemos imaginar de qué se trata. Ok, ahora vamos a ver fórmulas de fe. ¿Quién puede ir, por favor, a Romanos 10, versículo 9? 10:9, Yola. Sí, por favor. Si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Muy bien. ¿Por qué es una fórmula? Te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. O sea, es A ver, como una guía. ándale. ¿Quién me lo puede otra vez leer nuevamente? Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que serás salvo. Ok, si haces y si crees, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Es una fórmula. ¿De qué otras formas nosotros en la actualidad usamos la palabra fórmula? Pues yo creo que es como cuando tienes ciertos elementos y esperas un resultado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes esto, pues te va a salir aquello, ¿no? Sí. Y vemos la diferencia entre el sentido que le estamos dando al subgénero fórmula en esta epístola y el sentido que nosotros le damos, por ejemplo, a fórmula en una clase de ciencia. Pues generalmente es igualdades, ¿no? O fórmulas matemáticas o algo así. Me imagino que
nos dan como que un concepto más, como más de receta, ¿no? Otro género literario. Ok, perfecto. Entonces, quizás nosotros tenemos ya esos preconceptos de fórmulas, de cartas, de himnos. Hablamos de himno y a lo mejor pensamos en el himno nacional de nuestro país, pensamos en fórmulas y a lo mejor pensamos en el H2O, que es la fórmula del agua, pero a veces no aplicamos todos esos subgéneros en las cosas que estamos leyendo. Y créanme que todos los géneros y subgéneros literarios habidos y por haber los vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Ahora, doxologías. ¿Quién nos puede leer, por favor, 2 de Corintios 1, versículo 3? Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre siempre misericordioso, el Dios que viene del Dios que viene todo consuelo. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Qué es una doxología entonces, escuchando esto? Pues a mí me sonó como una alabanza, ¿no? Sí. Una confesión de fe. Ajá. Una alabanza corta. Es una doxología. Entonces ahí encontramos eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros, sin pensarlo, los usamos casi a diario. Bendito sea Dios y su Padre Santísimo, que nos dio de comer, que nos dio el alimento, etc. Entonces, a veces estas alabanzas cortas son doxologías. Y si ustedes pueden darse cuenta hasta aquí, ya practicamos lo que hemos aprendido desde la clase número 1. Ya empezamos a agarrar nuestra Biblia, ya empezamos a abrirla en diferentes libros, ya empezamos a ver diferentes capítulos, diferentes versículos, y ahora también los géneros y subgéneros literarios. Vamos a hablar de del Evangelio de Juan, que es otra narrativa, otro género literario narrativo, con características muy interesantes. Más que nada, quizás muy teológico, muy de hablar sobre cosas referentes a Dios Padre, al que envió a su Hijo, usando muchas metáforas, etcétera, pero con, yo no diría géneros o subgéneros, sino características muy, muy interesantes. Y dentro de este evangelio, dentro de estas buenas nuevas, también siempre se ha considerado el evangelio de Juan que tiene muchos malentendidos. De pronto, nosotros pensamos, el público al que le está queriendo hablar pensaría que el autor le está queriendo decir una cosa y tal vez lo que le estaba queriendo decir era otra. También tiene muchas ironías. A mí me encanta este evangelio porque yo creo que a veces me paso, pero utilizo mucho la ironía y el doble sentido. Tiene ironías y doble sentido. Entonces, tenemos que estar alertas a esto. Cuando nosotros no sabemos identificar una ironía o un doble sentido, entonces vienen los malentendidos, ¿verdad? Entonces creemos que nos dijo tal cosa, pero a lo mejor lo que nos quería decir era lo contrario de lo que nos dijo y estaba usando la ironía. Y bueno, ya les dije al principio, simbolismo teocéntrico, todo relacionado en torno a Dios, aunque el instrumento de Dios, pues obviamente Jesucristo. Entonces, nos vamos a brincar los malentendidos y vamos a ir un poco a la parte de las ironías. Si podemos buscar en Juan 1:38 y lo leen, por favor, alguien me lo lee. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Ok, gracias. Entonces, volviendo. ¿Por qué es una ironía?
Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, ¿dónde vives? Por la pregunta que ellos le hicieron, ¿dónde vive? Ujú. Y por el ¿qué buscan? ¿Qué Obviamente, de alguna manera Jesús sabía que era lo que buscaban también, ¿no? Entonces es como algo sabido ya, pero que de alguna manera, pues con un poco de ironía les va a decir qué buscan, qué quieren, aunque en el fondo, pues claro que él sabe cuál es la curiosidad que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber? Vamos también a Juan 1, versículo 50. Jesús le contestó, por haberte dicho que de ti, que te vi debajo de la higuera, crees. Has de ver cosas mayores. Gracias. Entonces Jesús le dijo, ¿crees que porque te dije que te vi bajo ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? O sea, realmente aquí es nuevamente una ironía. ¿Solo por eso crees? O sea, hay cosas que he hecho y cosas que vendrán más grandes. ¿Y tú crees por eso? O sea, qué tonto, ¿no? Qué ilógico. Ok, vamos ahora a Juan 10, versículo 31. Jesús le contestó, ¿tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? Gracias. Yo creo que qué mejor ejemplo de una ironía, ¿no? Tú eres maestro y no entiendes esto. Se supone que tú eres el que debería saber bien todas las leyes, la religión, etcétera. Podrías contestar todas las preguntas y no entiendes. Y no sé si les pasa que a veces es como uno cuando de pronto dices del jefe o la jefa o del supervisor o del maestro, wow, ¿cómo esta persona puede estar donde está y no sabe y no entiende? Que es el que debería estar enseñándome a mí y a lo mejor yo soy el que sé estas cosas. Entonces, claro que es una ironía. Muchas veces la dificultad en encontrar estas detalles de que si es una ironía, etcétera, están en el saber leer correctamente, el saber utilizar los signos sea de admiración, de pregunta, etcétera. Y algo muy curioso es que también hoy día, donde ya tenemos a lo mejor otros modismos para comunicarnos, como los textos por el teléfono, etcétera, yo me doy cuenta, y me lo ha hecho ver hasta Manuel, que yo a los textos les doy cierta entonación, cierto significado, a veces los cargo de ironía, y quizás el autor no me los estaba escribiendo de esa manera. Y aquí es donde se da uno cuenta que cuando tú no lees las cosas correctamente, cuando tú no piensas lo que el emisor o el autor te está tratando de decir, cuando tú no ves la historia que hay entre esa persona y tú en la manera que se comunican, entonces puede caer en malas interpretaciones o malentendidos, pero sobre todo interpretar mal un texto. Y hoy día podemos preguntarle a la persona que nos manda un texto qué quisiste exactamente decir. Y creo que no debería darse tanto los malentendidos. Con las Sagradas Escrituras, pues ya no podemos preguntarle a los autores exactamente qué es lo que quisieron decir, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es tratar de ponernos en la época, en la situación del autor, en su contexto cultural, social, económico, religioso, político, para tratar de averiguar cuál era el tono que estaba usando y por qué, qué era lo que nos quería decir. Ok, vamos ahora a Juan 3, versículo 2, por favor. Fue donde Jesús de nuevo le dijo, Rabí,
has venido de Dios como maestro. No se oye. No, a ver, otra vez porque no se escuchó. Perdón. Fue este donde Jesús de noche le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Gracias. ¿Dónde está aquí el doble sentido? O una doble interpretación que podemos captar. Antes de dos. Cuando nosotros estamos leyendo, y sobre todo en el Antiguo Testamento es muy usual, pero también en el Nuevo, y leemos palabras como noche, oscuridad, tinieblas, etcétera, ¿qué es lo que nos quiere decir? Oscuridad, más en el corazón, ¿no? La vida de la persona. Puede referirse a la situación temporal que en realidad, ok, sí, es de día, está el sol, o es de noche, está la luna, o puede referirse a un cierto emoción, estado de ánimo, contexto, ambiente, etcétera, ¿ok? Entonces eso es lo que aquí, como lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, que muchas veces vamos a tener que realmente pensar si las palabras que está usando son para describirnos algo del tiempo o del momento, o está describiendo una situación, un sentimiento. ¿Ok? Muy bien, vamos a Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Gracias. nosotros, hasta ahí, ¿no? Ay, perdón, siga. Sí, lo repito entonces. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Entonces aquí estamos ya describiendo que es un simbolismo teocéntrico, es algo alrededor de Dios y representado por medio de símbolos. ¿Cuál es el símbolo? La carne. La carne, la muralla. Carne, la Carne, la humanidad. Ujú. Su humanidad. Claro. Ok, vamos por último a Juan 5:25, por favor. En verdad. A ver. ¿Quién lo va a leer? ¿Una persona? En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Gracias. Entonces, este es otro ejemplo de simbolismo teocéntrico, ¿verdad? Todo basado en Dios y en lo que nos quiere decir por medio de símbolos, de la muerte, de la voz, del oído. Entonces, usa también mucho los sentidos Juan para describir o usar en su narración, el ver, el oír, el tocar, etcétera. Muy bien. Hasta aquí con el Evangelio de Juan. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces ahora otro género literario que siempre nos causa bastante curiosidad, que es el Apocalipsis, que ya vimos que quiere decir revelación. Y en este género literario nosotros vamos a encontrar muchos símbolos, metáforas, epístolas, alegorías y visiones. En este caso, lo que me gustaría es que vayan al libro del Apocalipsis y que sean ustedes quien me den algunos ejemplos de estos símbolos o metáforas o epístolas, alegorías o visiones.
No entiendo la pregunta, perdón. Sí, ¿Qué vamos es lo a, que pides? vamos a ir al En libro del Apocalipsis, sí. Apocalipsis y Sí. usted puede buscar algún versículo, 1 o 2 versículos, y decirme si se trata de, está usando una metáfora, un símbolo, una alegoría, una visión. Y yo le podría, ay, A ver. disculpe, quisiera saber si no estoy equivocada. Para mí esta es una visión en el capítulo 1, versículo 12, donde dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de las lámparas una figura humana vestida de larga túnica, el pecho ceñido de un cinturón de oro. Y sigue, pues, pero no sé si estoy equivocada, si es una visión. Ajá. Fíjense que nosotros podemos encontrar en el Apocalipsis mezcladas varias cosas. Podemos ver visiones, es una visión como usted dijo, porque aquí también dice, escuché o vi, ¿verdad? Todos estos escuché, vi, etcétera, y que nos describen con símbolos ciertas figuras, pues obviamente nos dan lugar a empezar a desgajar todo ese lenguaje que está allí. Entonces sí tenemos visión, tenemos símbolos. ¿Qué es una alegoría? Antes de seguir, ¿qué es una alegoría? Dijo que era como un consejo. Esa era una no. Un contento. Una parábola. No, una alegoría no es como una comparación. Como una especie de comparación, exacto. ¿Ok? Donde a lo mejor, por ejemplo, en la parte donde vemos que habla de donde nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, a lo mejor ahí podemos ver una alegoría donde compara a los jinetes con ciertas características o con ciertas situaciones como ¿cómo se llama? La noche o etcétera. Entonces, siempre cuando vemos una alegoría es una comparación, pero que está cargada a lo mejor de muchos detalles, de mucho simbolismo, de donde está a lo mejor vestida de diferentes formas. Cuando vamos a la ópera y vemos a las personas que salen en sus personajes con todos estos vestuarios, representando algo de una manera muy alegórica, pero realmente cuando tú les quitas todo el vestuario, pues no dejan de ser unas personas iguales que nosotras, ¿no? Maestra. Ok, creo que Giselle levantó la mano por ahí. Yo la estaba pensando ahí en el Apocalipsis, en cada una de las cartas, ¿verdad? Cuando el ángel se dirige a cada una de las comunidades. Y, por ejemplo, entonces, no sé, pienso yo que tal vez ese inicio de la carta puede ser como un tipo de alegoría. Leo, por ejemplo, la de la iglesia de Tiatira. Sí. Al ángel de la iglesia de Tiatira, escríbele. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce lustrado. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu paciencia y tu honradez. Tus obras recientes mejores que las precedentes. Bueno, y ahí sí, ¿verdad? Sí. Claro, claro, perfecto. Entonces ahí ya estamos viendo este otro subgénero. Muy bien, Gis. Y comparaciones también, el que tiene esto como aquello, el que tiene esto como tal cosa. Gracias, Gis. Valerie. Bueno. Epístola. Capítulo 2, versículo 1. El ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Perfecto. Y perdón, Yolandita, sí. y este es simbólico. Capítulo 1, versículo del 8, el 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es,
el que era y el que ha de venir, el dueño del universo. Claro que sí, claro que sí. Es simbólico el alfa y el omega, ¿verdad? Entonces ya vamos descubriendo todo lo que hemos aprendido y cómo vamos desgajando y cómo vamos diciendo, bueno, dentro de esto, él está comparando, el autor está comparando, el autor está usando una alegoría, etcétera. Y entonces ya no tenemos que asustarnos tanto, ¿no? Porque ya estamos descifrando lo que nos está diciendo el autor. A ver, vamos con Valerie. Ya lo dije. Creo que fue que se le olvidó bajar la mano. Marielos. Perdón, ya voy a... bueno, creo que es un simbolismo, el capítulo 9, el 1, que dice, el quinto ángel dio un toque de trompeta, vi un astro caído del cielo a la tierra que recibió la llave del calabozo del abismo. No sé si estoy bien, porque es un simbolismo de que la tierra está en caos. Ajá. O que puede estar en caos. Claro, ajá. Y nos está hablando de, sí, perfectamente. Vi un astro caído, está hablando de un caos, del astro caído. Perfectamente, muy bien. A ver, Mari Carmen. Sí, con respecto a las visiones, bueno, empieza con una visión también en el versículo 9, pero también hay una bueno, hay muchas, pero en el capítulo 5, dice, a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por delante y por detrás y sellado con 7 sellos. Vi un ángel poderoso que pregonaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Nadie en el cielo ni en la tierra ni bajo tierra podía abrir el rollo ni examinarlo. Y sigue con la visión, ¿no? Con el vi. Vi un rollo, vi un ángel, y después, bueno, viene todo también el simbolismo de quién va a poder romper este rollo, ¿no? Los sellos de este rollo, ¿no? Pero sí, específicamente la visión es esto, ¿no? Exactamente. Y es porque sabemos que al decir el autor vi, no es que a lo mejor vio así como nosotros volteamos y vemos la pared y vemos el cuadro y vemos la lámpara, sino que es algo más profundo, ¿no? Es algo que él está viendo como dentro de un cierto sueño subconsciente, mensaje, el vi, el escuché también. Entonces tenemos que poner atención a todo esto y de lo que se trata. A ver, catequista Teresa. Así, bueno, yo encontré un simbolismo en Apocalipsis 12, dice la mujer y el dragón. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Bueno, aquí parece ser que esta mujer vestida de sol es la Virgen, ¿no? Ajá. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, bueno, ya sigue, ¿no? Con 7 cabezas. Exacto. Entonces es un sinfín. Si ustedes se fijan, es un sinfín dentro de este género de revelación, de Apocalipsis. Realmente lo que estamos leyendo constantemente es visiones, símbolos, alegorismos, comparaciones, etcétera. Entonces tenemos que tener abiertos nuestros sentidos a todo lo que hemos aprendido para nosotros ir discerniendo, ir pensando, ok, con estas visiones, con estas comparaciones, con estas alegorías, que era lo que el autor nos quería mostrar. Muy bien. Ok, entonces vamos a seguir. Y bueno, con esto vamos a terminar un poquito ya con el tema, que lo quise hacer un poco más práctico. Y bueno, y ahora que eres súper poderoso y poderosa, no olvides olvidar tus superpoderes. El mundo y la familia claretiana te lo agradecerán. Mil gracias. Y con esto, bueno, pues ya nada más abro a sus preguntas y sus comentarios y la ayuda por ahí de los expertos, porque de pronto necesitamos también escuchar otras voces y otras opiniones. Gracias, Yola, por compartir tu conocimiento y también gracias por hacer este conocimiento vivencial, práctico. Yo creo que tuvieron la oportunidad de poner en práctica
el conocimiento. Así que le agradezco a Yola. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, este es el momento de enriquecimiento. Yo quería preguntar, porque no me quedó claro, cuando estábamos hablando de las cartas, dice que hay apertura, cuerpo y paranesis, no sé qué es, o sea, no entendí bien el concepto de paranesis, ¿a qué se refiere? Sí, usualmente, por ejemplo, cuando nosotros, y aquí tengo un ejemplo, vamos a una carta, hacemos una carta, siempre empezamos, ¿verdad? Con el saludo, con el decir, hola tío, tía, ¿cómo estás? Soy fulana y te saludo y espero que estés bien, etcétera. Y la razón de la carta es para decirte que tal y cual cosa ha sucedido, entonces te quería platicar esto y aquello. Y luego ya la parenesis es como, y te pido por favor que tal cosa, que si puedes avisar, reconvenirle a la familia de que estén unidos, de que estén juntos, etcétera. Y luego ya terminamos con la despedida, ¿no? Se despide de ti tu sobrina que te quiere, tu hija, etcétera. Muchas gracias. No sé si está claro más o menos. Sí, muchas o gracias. Si quiere agregar algo por ahí, Padre Manuel o Padre Jera. No, nada más es la enseñanza, ¿verdad? Es muy bien, yo recuerden que las cartas antiguas son de las que más conservamos de la antigüedad, las que más se han quedado se han conservado. Entonces tenían estas características muy propias, muy comunes, con el saludo, una bendición, un segundo acción de gracias, el cuerpo en sí, el mensaje de fondo, que variaba en estilo a veces, ¿no? Yo siempre les digo que aquí en Estados Unidos la manera de las cartas aquí da miedo. En dos palabras te dicen que no fuiste aceptado a la universidad o que te dieron o que sí te fuiste aceptado. En cambio nosotros como que nuestro lenguaje es, primero tú estás contando toda una historia y a ver hasta el final dónde viene el pedido. No sé si a veces la gente hace, si no te andes por las ramas, vete a lo directo. Así que como nuestro lenguaje es un poquito más florido, ¿no? Entonces, cambia a veces un poquito el lenguaje, pero el cuerpo de la carta antigua ¿será lo mismo una carta que una epístola? Hasta donde yo, ¿verdad? Alcancé a comprender, la carta a veces es un poco más individual, ¿no? Un poco más hacia una cierta persona, y la epístola se abre más hacia una comunidad, porque te da más precisamente la reconveniencia o el consejo, la sugerencia. Pero y a veces los temas que se tratan en la epístola son temas a veces como tratados filosóficos o temas ya muy específicos, tratados del amor, tratados de por qué el mal, por qué la muerte, pueden ser así un tema más profundo. En cambio, las cartas llevan esta característica de ser más personales, ¿no? Y parece que en las cartas de Pablo, en las cartas o epístolas de Pablo, como que a veces se combinan dos. Hay en las cartas de Pablo, no olvidemos que son cartas personales y te está diciendo sus sentimientos. Pablo nunca se imaginó que íbamos a estar leyendo sus cartas. ¿Quién de ustedes se atrevería a decir, aquí está mi clave de mi correo, lee todo lo que tú quieras, no hay nada? No lo hagan porque van a acabar divorciados. Pero Pablo no tenía esta idea. Sus cartas, él se manifiesta, se expresa, y a veces, por eso lo van a ver a veces como es, a veces muy alegre con una comunidad y con otra comunidad le va a decir, hijos de que pronto olvidaron la fe, estúpidos Gálatas, ¿cómo es que se han dejado seducir por otra gente? Bueno, esto es para que tengan en consideración que la Biblia hay de todo. Aquí hay un comentario que me llama la atención, no lo había visto. Dice, recomiendo leer el libro de Eduardo sobre el Apocalipsis, La fuerza de la esperanza, de Eduardo Arens. Dice, los relatos de la infancia de Jesús no son históricos en Mateo y Lucas. ¿En qué género los ubica?
más que nada aquí creo que lo que hablamos es de que independientemente de todo, tenemos que saber qué es lo que ellos tomaban como historicidad. Y para ellos esto era historia, ¿verdad? Esto, lo que ellos narraban o decían, o la genealogía de Jesús, o lo que sea, o la infancia. Para ellos la historia era diferente de como la vemos nosotros, no teníamos que comprobarlo ni nada. Ahora, hay el relato de la genealogía, y los de la infancia se me hace que están en los apócrifos, ¿no? Bueno, aunque sí hay un poco en los evangelios, donde cuando tenía cierta edad y que se quedó en el templo, se quedó atrás, etcétera. Pero creo que más que nada lo que tenemos que entender es eso, que no estamos hablando de historia de la misma forma que ellos hablaban de historia. Tenemos que entender cómo en la antigüedad se hablaba de historia, y por eso les decimos que son relatos históricos, aunque para nosotros, si no los comprobamos, carecen de historicidad. Y también que si queremos realmente saber historia, tenemos que recurrir a libros históricos donde cosas que ya están probadas y comprobadas. No sé si quieres añadir algo, Manuel. No, nada más. Yo quiero... Nada más recordar que el género precisamente se llama género de la infancia narrativa. Ese es el género de las infancias narrativas que aparecen en Lucas y en Mateo, y que después los apócrifos, por cierto, el curso que vamos a ofrecer trae toda una conferencia acerca de la infancia narrativa en los apócrifos, que es donde tenemos muchas de las tradiciones que todavía tenemos, ¿no? Por ahí alguien iba a hablar, parece. Sí, yo quiero hablar, Manuel. Yo quiero hablar. Yo pienso una de las cosas bien interesantes que nos puso a leer que nos da la conferencia es sobre todo la forma y la manera de lo rico que es. Nos damos cuenta lo rico que es el Nuevo Testamento y la forma de expresarse. Creo que al principio nos habló mucho de eso. Son diferentes formas de expresarse, pero que al fin y al cabo nos van descubriendo la riqueza tan honda que tienen. Y una forma, diferentes maneras de expresarse en los pueblos, en las comunidades, sobre todo en las cartas. Lo mismo también las comunidades que aportaron mucho para el escrito del Evangelio. Gracias, es todo. Gracias. Gracias. Yo quisiera aquí seguir con los comentarios. Dice la mujer dice Susana, la mujer que habla en el Apocalipsis no es la Virgen, se habla más bien del pueblo de Israel. Jaime Ciceri, ¿cómo saber que estamos ante un género literario? Juan David González, todo lo que hablamos, escribimos o escuchamos, usamos géneros discursivos. Hola, ¿qué tal? Ya es un género, es un saludo, sí, muy bien. Tenés la hora, también es un género, es un pedido. Entonces, nada más compartir todas las impresiones de ustedes aquí. Creo que Jaime tiene bastantes preguntas ante cómo saber si estamos ante un género literario. Yo creo que desde que abrimos la boca, ¿no? Estamos ya frente a los géneros literarios. Y a veces es nada más si nos ponemos a pensar e identificar qué géneros literarios estamos usando. Y yo creo, allí, por ejemplo, ya cuando, en el ejemplo, yo creo que fue muy bueno este ejercicio de ponerles a entrar en contacto con el texto bíblico, y ya después vienen las interpretaciones. Todo lo que nosotros hacemos son interpretaciones, porque no tenemos al autor enfrente de nosotros para decirle exactamente qué es lo que tú querías decir. Por ejemplo, la persona que dice que si la Virgen, que si la comunidad de Israel, que si es la comunidad perseguida, son especulaciones, son interpretaciones, y ya uno va a tener sus argumentos para decir por qué lo piensa así, o por qué no cree que es la historia de la Virgen. Cuando se entra a estudiar el libro en sí del Apocalipsis, pues vamos ahí a ver los géneros. Esta vez vimos de mitos y combates, que ese era un género muy común en la antigüedad, donde había estas confrontaciones entre una virgen y un dragón, una divinidad. Pero esto es ya
cuando se pongan a estudiar el texto más profundamente, específicamente. Ahorita sirvió como una introducción muy profunda para darnos como el banquete de todo lo que podemos encontrar en la Biblia. Cuando yo le estaba hablando de la ironía, que es muy difícil de interpretar, porque un acento, una exclamación, una entonación de voz, nosotros podemos saber que la persona es irónica, o alguien que te guiñe el ojo, tú puedes decir, está siendo irónico, pero con el texto escrito, pues como que la ironía se puede perder. Por ejemplo, todo mundo, casi la mayoría, cree que cuando el centurión romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, yo creo que es una ironía, que está diciendo, verdaderamente míralo allí cómo quedó, ese es el Hijo de Dios. Y ya cambiaría totalmente, pero como yo no tengo enfrente al autor, pues es difícil. Entonces uno tiene que estar viendo, especulando, estudiando todo el contexto. Y por eso nuestras interpretaciones pues pueden variar y pueden ser bastante enriquecedoras cuando nos escuchamos mutuamente, ¿no? Por ahí Gis tiene la mano levantada. Y gracias, Yola. Yo creo que esto que hemos visto con vos y lo que vimos también con Mario y la vez pasada, lo que nos tiene que quedar claro, en lo que nos puede ayudar, es que con estos géneros literarios nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es muy peligroso, o más bien que no se debe leer literalmente. Por eso es que los géneros literarios existen, porque son formas de describir cosas, de narrar cosas, pero que no necesariamente son así, ¿verdad? Cuando yo te digo, te amo hasta el cielo, quiere decir que yo te amo mucho, pero no que es hasta el cielo, ¿verdad? Entonces, así también esos géneros literarios están en la Biblia, describiendo cosas que no necesariamente son como se describen, son metáforas, son formas de describir, formas de narrar. Y esto también unido a lo que decía Manuel hace un momento, esto nos ayuda a interpretar de maneras diferentes, como hay personas, hay interpretaciones diferentes, pero el problema es que nosotras casi siempre, nosotras y nosotros, entramos a los textos con interpretaciones de otros y de otras, y no conversamos con el texto, y no detallamos esos géneros literarios. Entonces ya entramos con una convicción del texto, lo que dice es esto. Y este símbolo lo que significa es esto. Por ejemplo, eso que acaban de poner de que esa imagen de esta mujer es la Virgen, ¿verdad? Eso fue una interpretación posterior. Pero en el momento en que las comunidades estaban escribiendo, ¿verdad?, podrían estarse refiriendo a las comunidades que están pariendo la palabra, ¿verdad? Y que están siendo perseguidos. Pero siempre entramos ya con lo que otro ha dicho de ese texto. Entonces esto nos sirve a nosotros como herramientas para poder descubrir, creo yo, la esencia de lo que el escritor quiso decir en su momento, para su comunidad, en su contexto y en su cultura, que es totalmente diferente a la nuestra. Entonces yo creo que eso Gracias, Gis. Yo creo que dijiste algo bien importante. Ay, perdón. Dijiste algo bien importante. Son herramientas. No lo sé yo todo y les voy a descubrir yo todo. Hay que estudiar, hay que meternos precisamente en este estudio. Hay que preguntarle al texto. Y lo que nosotros estamos haciendo con esta introducción es solo darle esas herramientas, ese martillo, ese clavo, eso, para que ustedes vayan ahí hurgándole al texto y vayan entendiendo o comprendiendo un poco mejor cómo es la manera correcta en que nosotros nos podemos acercar a él. Gracias, Gis. Y hay una pregunta para ti, Manuel, dice de Jaime Ciceri, según lo que dice Manuel, cómo hacer una correcta hermenéutica del texto y no hacerle decir lo que no quiere decir dicho texto. Gracias.
No sé si Te es algo vamos que a vas a invitar tocar a en la Jaime que última tenga clase. paciencia. Son 4 clases las que llevamos y son 12 temas. Y estas preguntas se van a iluminar cuando se termine todo el curso. Recuerden que cada tema va teniendo una propia dinámica. Entonces, vamos a ir viendo que hay ciertos elementos para tener o para hacer un estudio serio bíblico. Y una manera de entender seriamente el texto es primeramente tener en cuenta los géneros literarios. No se puede tomar todo literalmente, y esto es una de no caer en un fundamentalismo o en una bibliolatría, de estar adorando el texto, sino ver cuál era el contexto del autor. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo después, en este sentido, ¿no? Y tener un poquito de paciencia. Yo sé que a lo mejor como que un tema a veces puede suscitar más preguntas, por eso es que está dividido. Y qué bueno que no tomemos el texto literalmente. El problema es que somos bastante selectivos. Hay textos que sí los queremos tomar literalmente y hay otros textos que no. El domingo ustedes van a escuchar en la misa, los que son católicos, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatela. Nadie va a tomar eso literalmente. En cambio, habrá otros textos que son muy atractivos porque parece que justifican lo que yo pienso. Parece que es lo que yo enseño. Parece que es lo que yo creo. Y primero tienes que ver el contexto de ese texto. ¿Cuál fue su historia? ¿Cuál fue su mundo? ¿Cuál fue la realidad que vio nacer el texto? Intentar de entrar dentro de ese mundo bíblico, ¿no? Pero tengan paciencia y esperemos que en el transcurso de los cursos que estamos ofreciendo se van iluminando. Por eso es que nunca podemos agotar, por eso siempre tenemos cursos y más cursos y más cursos para ir profundizando más y más y más. Y en algunos parece ser áridos, otros de mayor interés, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta. Buenas noches para todos. Solo quisiera algún ejemplo sobre la metáfora. Una explicación en resumen. Okay. Una metáfora en el texto bíblico. Lea el Cantar de los Cantares y va a estar lleno de metáfora. Bésame, tus besos son como el vino. Qué hermoso eres, amada mía. Mi esposo, eres como un cervatillo, como un venadillo saltando entre las praderas. Todo el Cantar de los Cantares está lleno de metáforas. Méteme la mano aquí, tú sabes dónde, para que también bien pornográfico, para que no se espanten, bastante erótico, pero también bastante o tus besos me parecen como el pastel de manzanas que mi madre cocina. Todos son estas metáforas. Por allá también hay alguien con la mano levantada, Yola. José Jerónimo. Bueno, nada más sería para recomendarle el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia, que habla sobre el fundamentalismo. Sí, leerle unas estrofas. La lectura fundamentalista parte del principio de que siendo la Biblia palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Por interpretación literal entiende una interpretación primaria, literalista, es decir, que excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone, pues, al empleo del método histórico crítico, así como todo otro método científico para la interpretación de la escritura. Y otro punto dice, este género, dice, el problema de base de esta lectura fundamentalista es
que rechaza tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica. Se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la encarnación misma. ¿Sí? El fundamentalismo rehuye a la relación estrecha de lo divino y de lo humano en la relación con Dios. Sí, gracias, Jerónimo. Y es precisamente yo cuando comenzaba estas clases, cuando las dábamos acá de manera presencial, siempre les decía que teníamos que de alguna manera, este es mi vocabulario, la iglesia como institución ya nos dio el permiso de estudiar la Biblia, ya nos dio el permiso de pensar, de cuestionar, de preguntar. Ya nos dio el permiso de usar el método histórico crítico, criticar, pensar, rebatir. Entonces, ya no podemos seguir con esto con estas ideas de leerla literalmente, del fundamentalismo. Ya, si a nosotros o a algunos católicos y católicas nos asustaba el decir no se vale preguntar, así nos enseñaron que no se pregunta, que porque estás en pecado si preguntas, ya la misma iglesia nos está diciendo no estás en pecado, pregunta, habla, piensa, razona, ¿verdad? Y de esa manera podrás aplicar mejor el mensaje de Jesús a tu vida. Ahí no. Gis. Allá hay halagos para Yola. Bueno, también la Comisión Bíblica, la Pontificia Comisión Bíblica, lo primero que dice para hacer una buena interpretación es tener en cuenta los géneros literarios. No hay de otra. Tener en cuenta los géneros literarios, tratar de entender el contexto del mundo bíblico, porque la palabra toma un lenguaje, una expresión. Y a mí me causa a veces un poquito de curiosidad, ¿por qué nosotros, cuando hablamos, no todo lo tomamos, no le damos todo el peso o no todo lo tomamos literalmente a todo lo que nosotros decimos? ¿Y por qué sí queremos hacer esto con el texto bíblico? Por ejemplo, si él dice, para expresar una emoción, se me hizo como un nudo en la garganta, pues ha de ser horrible que se te haga un nudo en la garganta, pero la gente sabe qué quiere decir. Utilizamos todos los géneros que acaba de hablar Yola en nuestro lenguaje diario. Y nosotros sabemos cómo comunicarnos y qué está diciendo. Pero cuando llegamos al texto bíblico, como que ya se nos quita esa idea de que tenemos también que tener esta sospecha de decir, probablemente aquí quería decir otra cosa. Y es ahí donde uno tiene que estudiar, que preguntarse, ¿no? Y esto de los errores que podemos llevar a tomarlo literalmente, pues prácticamente no necesitan ustedes estudiar. Basta con que lean, basta con que abran la Biblia y ustedes la tomen literalmente. Pero se van a encontrar con muchas, si la van a tomar literalmente, van a tener que explicar cómo es que los animales hablan, van a tener que explicar cómo es que el sol se detiene, van a tener que explicar Van a tener que cortarse manos y sacarse ojos. Van a tener muchísimas cosas. Así que Gis tiene si quieren ir por ese camino, no necesitan estudiar, solamente necesitan esclavizarse de la palabra. Y recuerden que la Biblia nos salva. Bueno. Gis tiene la mano levantada. No, si es que Manuel siempre me gana el mandado. Ay, sí. No, porque eso, el leer la Biblia nos tiene que liberar. Cuando tú lees la Biblia y te provoca miedo, te provoca susto, estás leyendo mal la Biblia. La Biblia es buenas noticias, como dijiste vos, Yola. Lo que pasa es que hay situaciones que vivió el pueblo de Israel que no se podían tapar. Fueron parte de la experiencia del pueblo y tenían que relatarlas de alguna forma. Y yo insisto en que la única forma de poder entender la Biblia y su mensaje correctamente o de la mejor manera es formarse. Y esto no es fácil, no es de un día para otro, no cae del cielo, igual que la Biblia no cae del cielo. Tenemos que formarnos y tenemos que comprometernos. Es un proceso. Y tenemos también que ser críticos, ¿verdad? De eso se trata. El problema es que a nosotros y a nosotras nos enseñaron que a la Biblia primero no se podía leer
y segundo, era lo que la Biblia dijera, porque eso era palabra de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver después en otro tema, ¿verdad? Que tiene que ver con eso. Pero también hay palabra de hombre, hay sentimientos de hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, mientras no nos formemos, vamos a seguir todavía interpretando mal o haciéndole decir al texto lo que el texto no quiere decir. Entonces, para mí, lo más importante es seguirse formando. Y quisiera tomar también un ejemplo ahorita que dijo Manuel, de que a veces al igual nos acomodamos y agarramos literalmente ciertos textos y otros no porque no nos conviene. Igual pasa con Jesús. Hay características humanas de Jesús que ya, como las que las hemos interiorizado, pero hay otras que uno no quiere aceptar. Y Jesús fue humano en forma integral, ¿verdad? Entonces, hasta en eso también tenemos que tener la mente abierta de que fue una persona que, como nosotros, sintió y vivió absolutamente todas las experiencias humanas. Entonces, por eso hay que estar siempre como con el corazón y la mente y los oídos abiertos y los ojos. Gracias, Gis. Gis, gracias. Yo la quisiera ir a hacer el comercial, que también viene dentro del curso de Introducción a la Biblia. ¿Qué evangelios se aceptaron? ¿Qué evangelios no? Bueno, tuvo que entrar esta dinámica. Y me gustaría invitarles a que se sigan formando, Mucha gente a veces quisiera leer antes los apócrifos, de leer los que tenemos, los canónicos. Bueno, no sé en qué nivel de Biblia, de contacto con la palabra de Dios vaya cada persona que tenemos ahorita en pantalla, pero me gustaría invitarles a que se inscriban a este curso que vamos a tener, al curso de la Biblia, de los Evangelios prohibidos apócrifos del Nuevo Testamento, donde van a ser toda una semana dedicados a estos escritos que por algún tiempo fueron parte de las experiencias de la comunidad, de las vivencias, y no se miraban como no verdaderas. Para alguna gente estos escritos eran importantes. Bueno, vamos a tener la introducción a la literatura apócrifa con el doctor Ricardo López. Vamos a tener el Evangelio de Judas con el padre Jera. Los Evangelios de la infancia narrativa con la hermana Mila. Yo voy a hablar sobre Pablo y Tecla, los hechos de Pablo y Tecla, por allí ver si hubo traición al Evangelio de Jesús o se fue desviando la doctrina por otro momento. Y luego el doctor Ariel Álvarez viene con el Evangelio de Tomás. Por allí también les recordamos entonces que es la del día 27 de septiembre al 1 de octubre, que es la semana estamos en el mes bíblico dedicado a Jerónimo y a Paula y a otras mujeres que le ayudaron también a traducir la Biblia, ¿verdad? Así que ya lo saben, inscríbanse, den a conocer este curso que es gratuito. Pues, una vez más, Yola, gracias de verdad por todo tu trabajo, por tu sabiduría, gracias por poner esto en práctica. Y de verdad que si este curso sí les entusiasma, los cursos cuando uno se mete a la palabra de Dios, uno se entusiasma más. Esto es lo más tedioso, esto es tedioso de verdad, las introducciones, pero miren, con sus preguntas, estos textos áridos florecen como el almendro. Y ya les platicaste al principio, que yo lo tomé como 5 veces, diles por qué. Porque no me entraba en la cabeza. Así estoy yo. Así que no se desesperen, yo lo tomé como 5 veces. Lo primero es aprender a desaprender, y eso es un trabajo, y todavía hay mucha gente que se gradúa del IBICLA y no desaprendió, Así es. Esta es la realidad, pero bueno, cuídense mucho, gocen mucho, cuiden su cuerpo, su salud, y vivan en paz, vivan tranquilos, porque a lo mejor también mi tía murió hoy, ahora que me acuerdo, mi hermana ya me está esperando para el funeral. Ahora que me acuerdo. Sí. Sabes que estoy oyendo los cohetes y mi tía Josefa se murió. Bueno, pues ni modo.
Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Ahí Gracias. estamos. Buenas noches, está muy bueno. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.